La estrategia de taller para saber si tenemos en buenas condiciones el termistor es la siguiente. Si nos podemos fijar en esta tarjeta electrónica, que es de un televisor de la marca Samsung, concretamente es una BN4400192B. Vamos a encontrar un elemento que normalmente viene de color negro, que es el termistor. En algunas tarjetas electrónicas nos podemos encontrar cerca de lo que es el área de entrada, antes del puente rectificador. Lo normal es que si son tarjetas ya un poquito conocidas, nos vamos a encontrar lo que es fusible, varistor y en este caso también nos vamos a encontrar un termistor. Como bien sabéis, los termistores los tenemos de dos tipos, los NTC y los PTC. El que vamos a ver hoy es un termistor tipo NTC, coeficiente de temperatura negativo. Aquí, si nos podemos fijar en esta tarjeta, tenemos entrada, tenemos fusible, tenemos varistor, tenemos distintos elementos antes del puente rectificador y aquí tenemos lo que es el termistor. Aquí, si nos podemos fijar lo que es en la placa, vamos a encontrar una numeración. Aquí, si nos fijamos, pone NT. Ya sabemos que este es un termistor. Y aquí, entre las patitas, vemos el símbolo como de una resistencia. Podemos encontrar distintos valores de termistor, ya que si tenemos un problema con este componente, lo ideal es sustituirlo por otro de las mismas características. Digamos que el termistor es una resistencia que varía con la temperatura. Algunos me preguntaréis, ¿el termistor es una sonda de temperatura? Sí, es una sonda de temperatura, pero la función que tiene en la fuente de alimentación, en este caso, es impedir que al arranque de la fuente puedan entrar distintos picos de corriente. Entonces, como al arrancar la fuente la sonda NTC está fría, su resistencia es alta. En el momento que la fuente se empieza a calentar, la resistencia baja, ya que es una sonda NTC, la resistencia baja y ya deja fluir la corriente normalmente. Aquí podemos entender un poquito mejor la situación. Si nos podemos fijar, tenemos el símbolo del termistor. En este caso, este sería un termistor tipo NTC y este es un termistor tipo PTC. Si nos fijamos la situación del termistor NTC, al momento del arranque, tenemos una resistencia alta a una temperatura baja. En el momento que se empieza a calentar la fuente, la resistencia empieza a bajar y cuando ya más o menos está en este nivel, ya permite un flujo de corriente normal. En el caso del termistor tipo PTC, comenzamos con una resistencia baja, a baja temperatura, y en el momento que se empieza a calentar aumenta la resistencia. Porque es importante que nuestro equipo lleve un termistor, porque en el momento del arranque se producen picos de corriente que podrían dañar los componentes electrónicos. Entonces, para entenderlo de una forma fácil, el termistor funciona como un amortiguador. Eso quiere decir que para mantener un flujo estable de corriente se necesita el termistor. ¿Podemos encontrarnos fuentes de alimentación que no tengan termistor? Sí, efectivamente sí, pero esas fuentes de alimentación corren el riesgo de que si no tienen el termistor, algún pico de corriente pueda dañar otros componentes y la situación pues la verdad que se complica. Sí que nos podemos encontrar casos en que vais a revisar una fuente de alimentación y nos encontremos con el termistor, en este caso tipo NTC, abierto, ya que en un momento dado la corriente que circuló a través de él pues partió el componente. En este caso, si partió el componente, no nos va a encender la fuente de alimentación de ninguna manera. Lo que tendríamos que hacer en ese caso sería
revisar la tarjeta si estuviera en cortocircuito, ya que en el momento de sustituir el termistor tipo NTC, si tenemos un cortocircuito, desde luego que se va a volver a abrir el termistor, y no solo el termistor, sino los otros elementos de protección que tenemos en la fuente. Bien, para poder analizar el termistor por la zona de las pistas, lo primero que vamos a hacer es descargar el filtro, el más grande de la fuente. Yo lo voy a descargar con la herramienta que hicimos en el canal. Como nos podemos fijar, tenemos aquí nuestra entrada de alimentación. Una de las líneas me va a dar con la entrada del fusible, me va a dar a la salida del fusible, luego me da aquí en el condensador, me da aquí en la bobina, me da después de la bobina, me vuelve a dar en este otro condensador y ya me da a la entrada del termistor. Y lógicamente también me tiene que dar a la salida del termistor. Aquí ya podemos fijarnos que si el termistor estuviera reventado, nos daría a la entrada del termistor, pero ya no nos daría aquí a la salida. Entonces vemos que me da la salida y luego me da en esta bobina. Si nos podemos fijar, el termistor está en serie con esta primera línea. Y ahora en esta otra línea de aquí, vemos que me da con el varistor, me da con esta resistencia, me da con el condensador, me da con la bobina, después de la bobina me da el condensador y me da con esta otra bobina. Y eso quiere decir que si esta línea está toda bien, pero esta línea de aquí la tenemos bien hasta aquí, pero después del termistor no tenemos nada, es imposible que la fuente pueda arrancar. Visto de otra manera, el termistor me va a dar continuidad, pero el varistor no me va a dar continuidad. Si queréis ver cómo analizamos el varistor, te dejo aquí una tarjeta. Entonces, en esta situación que tenemos el termistor reventado, deberíamos de revisar dónde podemos tener un cortocircuito, solucionar el problema y colocar otro termistor de las mismas características y revisar también hacia atrás, ya que si tenemos el termistor reventado, probablemente tengamos también el fusible. La estrategia de taller para saber si tenemos en buenas condiciones el termistor es la siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que descargamos el condensador, el más grande de la fuente. En este caso es este. Bien, ya que vemos que tenemos la fuente descargada, ahora vamos a coger el tester, lo vamos a conectar en escala de resistencia, colocamos cada una de las pinzas en cada una de las patitas del termistor y colocamos el tester en resistencia. Ahí vemos que el termistor nos está arrojando una lectura de 6.8 ohms y ahora con la pistola de calor vamos a dar calor al termistor y ver lo que ocurre. Ahí, como pudimos ver, la resistencia bajó a 0 y ahora, a medida que vuelve a enfriar, vuelve otra vez a coger la resistencia original que tenía. Y esta es una forma fácil de saber si el termistor está haciendo su trabajo. Así que, chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribirse al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga, chicos, chao.